a dialogar y hacer este conversatorio que seguramente nos va a nutrir como nos nutrió el documental que hemos visto esta tarde. Tiene la palabra, yo creo que aquí el doctor Jacobo nos podrá explicar esta parte jurídica de la fundación del primer ayuntamiento en tierra firme. Muchas gracias. Primero que nada quiero hacer un muy especial reconocimiento para mi amigo el doctor Carlos Luna Escudero. Démosle un gran aplauso, por favor. Creo que el esfuerzo que hoy se presenta es producto de un esfuerzo intelectual, económico, social, un gran intercambio diplomático con otras instituciones de educación superior, y me parece muy relevante que los veracruzanos ahora tengamos una visión revisionista de nuestra historia. La verdad es que la manera como se han construido los paradigmas del pensamiento moderno parte muy especialmente de haber generado ciertas inercias. Y durante mucho tiempo en México estuvieron callados algunos datos de nuestra historia, porque eran los elementos en donde se podían poner de acuerdo para generar un pensamiento común. Entonces, el tener una visión revisionista es el primer elemento importante que yo veo en este importante documental. En segundo lugar, la formación de la Villa Rica de la Veracruz es en realidad una gran ficción jurídica. Lo que había atrás de eso era la idea de un reparto de utilidades de los conquistadores, y con la finalidad de deshacerse del quinto real que le correspondía a don Diego de Velázquez. Hernán Cortés, que además era bachiller de Salamanca, de la ilustre e histórica Universidad de Salamanca, entiende que debía tener una dependencia, una relación directa de la corona, y decide crear el primer municipio de la Villa Rica de la Veracruz un 22 de abril de 1519. La parte fundamental de esto es que a través de esa ficción jurídica se realiza la primera elección. Es decir, Hernán Cortés llama a los integrantes de su comuna, pone a algunos de sus incondicionales en los puestos de mando, y a partir de ahí deciden elegirlo a él como el mayor de justicia, que era el puesto más importante que en un momento dado se tenía. Por eso, cuando históricamente se dice que América tiene profundos problemas electorales, que hay una historia de fraude electoral considerable, podemos decir que eso surge aquí con la creación del primer municipio de América. Los incondicionales de Hernán Cortés son los primeros que tienen que votar insidiosamente por su representado. Entonces, en ese orden de ideas, nuestra historia es añeja, nos llena de algunas vicisitudes, pero lo importante es conocerla para corregirla. Me parece sensacional este gran esfuerzo, Carlos, y bueno, debe seguirse debatiendo qué es lo que ha sucedido para entender qué nos está pasando y cómo puede transformarse nuestro futuro. Muchísimas gracias, muchas felicidades. Lo bueno que no hubo campaña, ¿no? Estimado Amado, cronista de Jico, ¿qué nos podrás decir en este conversatorio, de este documental que hemos visto? Los presentes, es muy interesante este aniversario de los 500 años. Yo, en mi criterio, pienso que lo debemos contemplar como el surgimiento del mestizaje. Es lo más importante, antes que ver la cuestión bélica, porque debemos reconocer que la violencia genera violencia, y todo el mundo ha estado inmerso en la violencia desde tiempos muy remotos, desde las primeras noticias que tenemos, desde las culturas muy antiguas como Babilonia y como Egipto, y como las culturas del Oriente Lejano y del Medio Oriente. La violencia genera violencia. No veamos los 500 años como un enojo hacia España o hacia Portugal o hacia Europa. Más bien veamos como el surgimiento de una nueva raza. Como se vio en el documental, una parte interesante, todos llevamos dentro del alma la esencia de Mesoamérica, nuestras raíces prehispánicas, aunque tenemos la sangre en diferentes proporciones, pero mezclada también con España, porque tenemos el idioma español, tenemos la presencia en muchos aspectos arquitectónicos, en el arte, en la cultura general, pero también todavía gozamos de la importancia y el esplendor de las culturas antiguas, como se apreció en el documental. Veracruz se unió a Hernán Cortés por la violencia que tenían con los aztecas,
Tlaxcala se une también a Hernán Cortés. Después, ¿qué pasa? Cholula se queja, pero es violencia tras violencia y eso siempre va a acabar mal. Entonces yo veo a los 500 años como el surgimiento del verdadero México, el México actual. Mi pueblo, Xicochimalco, hoy Jico, desde hace ya más de 10 años, obtuvo un regalo muy sencillo de España, de la Asociación de Alcaldes de Madrid. Son unas placas de Talavera de la Reina, donde viene un mensaje dedicado a Cortés y dedicado a Mesoamérica, que ese encuentro entre españoles e indígenas da origen al México de hoy. Eso en mi pueblo está escrito en un monumento que se llama el Monumento de Dos Culturas y que fue un regalo de España a Jico en el aniversario 500 de la muerte del emperador Carlos I y V de Alemania. Otro detalle importante para mi tierra, Xicochimalco, hoy Jico, es que Hernán Cortés, en la segunda carta que le escribió al emperador, le dice en un renglón interesante que en Xicochimalco subió a unos montes o a unos puertos tan altos y agros como no lo había visto en España. De esta manera Cortés, por primera vez en castellano, estaba alabando la grandeza de las montañas del Citlaltépetl y del Naucalpantépetl. El Naucalpantépetl forma, las faldas del Naucalpantépetl forman parte de lo que es Jico. Ahí está sentado el actual Jico y la fortaleza del Xicochimalco viejo. Entonces, con este detalle, mi tierra, mi pueblo, se convierte en la puerta de las montañas de América, de manera coloquial, de manera alegórica, pero esto basado en un texto de Hernán Cortés, escrito al rey Don Carlos. Todo esto, pues, si analizamos, hay cuestiones muy favorables y las cuestiones negativas, pues, son parte también de la historia, pero yo creo que esas las debemos curar con el corazón. Yo cuando escuché las cuestiones de los desagravios que se pide a España para México, considero que son propios en un aspecto. España debería ofrecer desagravios por la destrucción de la Tenochtitlán, una gran ciudad, una maravilla. Y esto pasa en muchos lugares del mundo. El obispo Cirilo quemó la biblioteca de Alejandría y los romanos destruyeron el templo de Jerusalén. Todo esto guiado por la codicia. Y si analizamos la historia mundial, encontraremos muchos detalles de cómo se han destruido grandes ciudades por la ambición. Aquí no culpo a España por llegar, no la señalo por conquistar. Eso fue solamente unos momentos. Ya después, la misma unión crea al Nuevo México. Yo lo que sí pediría es el desagravio por la destrucción de Tenochtitlán, esa ciudad maravillosa que el mismo Cortés la compara con Venecia y que otros grandes historiadores pues hablaban maravillas de esa gran ciudad entre los lagos de la Nahua. Pues es esto lo que puedo opinar de en este conservatorio sobre la presencia de Cortés en México. Para mi pueblo, Xicochimalco, para Veracruz, la presencia de Cortés fue de paz, de tranquilidad. La disturbio y no Gracias, maestro. Y sucede lo que finalmente sucedió. Muchas gracias por escucharme y cedo el micrófono. Arqueólogo José Antonio Contreras, le pedimos su comentario. Bueno, antes que nada quisiera reconocer el trabajo del doctor Luna por profundizar en investigaciones de fondo sobre temas que son trascendentales, ¿no?, para la vida nacional y, como se comenta ahí, también a nivel internacional, pues, porque se abre el vínculo, ¿no?, culturas mesoamericanas con las europeas. Entonces, en primera instancia, y bueno, pues a los asistentes, quisiera señalar que este tipo de documentos, con la rigurosidad científica con la que se aborda, bueno, desde la perspectiva académica, es un documento más que se aporta. ¿Quién sabe cómo se leerá esto dentro de 100 años, ¿no?, cuando el puerto quiera celebrar sus 600 años?
de la Veracruz. Entonces, el abordar este tipo de temas, que son muy difíciles, con esta profundidad, rigurosidad científica, pues se suma a una serie de documentos que se vienen generando. Asimismo, como la carta, ¿no?, que se dirige para el desagravio, ¿no? Son informaciones que se van sumando, que nos van a permitir posteriormente acercarnos a la realidad, así como lo señala la doctora Müller, ¿no? Y en ese sentido, con este planteamiento que hace ella cuando describe lo de la guerra, el encuentro, la lucha, la batalla de Centla, a mí me gustaría señalar que hay muchas cosas todavía por decir. O sea, la ruta de Cortés es muy ambigua porque no se llevó una bitácora como sí se llevaba en la navegación en términos de los acontecimientos día a día. Desafortunadamente la marcha de Cortés y de los ejércitos españoles para México Tenochtitlan no se llevó a este registro, o si se llevó, no se ha encontrado. Entonces, todos estos tipos de datos, de elementos, van ofreciendo al momento que se van concentrando, una magnífica oportunidad para conocer nuestro pasado. Por ejemplo, la Villa Rica, en las excavaciones arqueológicas, no me quisiera sumar mucho a eso, pero por ejemplo, sí, las excavaciones arqueológicas sí han demostrado la presencia de la posible, el salón de cabildo de la Villa Rica, ¿no?, del primer ayuntamiento en Mesoamérica. Y bueno, esas son cuestiones que todavía son datos que se tienen que seguir estudiando, y este elemento este documental es un aspecto fundamental. La otra cuestión, y como buen jalapeño, yo soy jalapeño, ¿no?, ya habló aquí nuestro amigo cronista de Jicochimalco, la manera como se trata el paso de Cortés por esta zona me parece que es muy adecuado, porque ha habido interpretaciones que han señalado la orilla que puso el pie derecho Hernán Cortés, y eso hasta el guía turista que hay. Sí, eso no es posible todavía, porque Cortés ni siquiera se refiere a Jalapa, no hace referencia a él. Bueno, pero eso junto con las excavaciones que hemos hecho en el centro histórico de Jalapa, ¿no?, pues no hemos encontrado ninguna evidencia de que haya un poblamiento del posclásico tardío en lo que es el centro histórico de Jalapa. Seguramente las poblaciones a las que se refiere Bernal Díaz del Castillo, y a los naturales que recibieron o que vieron el paso de Cortés, quizás era en otro lugar, puede ser la periferia de Jalapa, pero no en el centro histórico. Entonces, estas informaciones pues las señalo porque hay todavía muchas cuestiones, muchos datos todavía que se encuentran en los libros y que se encuentran para el caso de lo prehispánico y la época de Colombia, todavía están soterrados, enterrados, y ya hay mucha información de la que se puede recuperar. Pero bueno, hablemos de lo que tenemos, ¿no? Entonces, un reconocimiento al esfuerzo que hace el doctor. ¿Se escucha? Se agota. El doctor Luna, ¿no? Y ya con eso termino. Muchas gracias. Gracias. Etnólogo Luis Ortiz Santana. Bueno, buenas noches. Yo quiero primero pues felicitar por el esfuerzo que se hizo por reunir el equipo, por documentarse y por traer para beneplácito de los que están aquí este enorme trabajo que requiere pues tiempo de preparación, de edición, etcétera, ¿no? Yo soy originario de la Ciudad de México, una ciudad que desde
desde lo que se presentó aquí hace rato ha sufrido cambios pues que son evidentes y que se podría decir que no va a haber una marcha atrás en términos ecológicos, ¿no? El desecamiento de la cuenca de México, ¿no? Pero bueno, para entender el paso de Cortés por la Ciudad de México, yo creo que es importante tener en cuenta el contraste que había entre el pensamiento o entre el perfil psicológico de Cortés y de Moctezuma, ¿no? De la astucia que tuvo Hernán Cortés para aprovechar y hacer maniobras políticas que lo llevaron como estratega a llegar a conquistar la ciudad, ¿no? Tuvo el atrevimiento de apresar a Moctezuma a pesar de estar en su propia ciudad, y yo creo que eso es signo o es símbolo de la astucia que tenía Hernán Cortés como estratega y como político, ¿no? Yo creo que para entender este punto clave, este punto en el que dos culturas se encuentran y dan origen a una nueva raza que somos nosotros, es importante entender este punto de la historia, porque es un parteaguas y, como dice el compañero cronista, no es como no era la intención o no fue la masacre de un pueblo contra otro, sino el nacimiento de una nueva cultura que es la que tenemos hoy. Vamos a escuchar a los jóvenes de este panel. Le damos la palabra a Yamile Vallejo Mestizo, que es parte fundamental de este trabajo y que es la joven igual que Yair. Yamile, por favor. Bueno, pues buenas noches. Perdón, me voy a hacer para atrás. Muchas gracias a los que todavía se han quedado. Yo creo que seré breve porque aquí están los expertos con los que he tenido oportunidad de platicar con cada uno y con los que se realizó este documental. Lo que me gustaría resaltar es el trabajo de Sociedad 3.0 Multimedios, porque sí, ha sido mucho trabajo durante 1 año y medio a 2, y lograr que hoy ustedes estén aquí sentados viendo este trabajo, obviamente con el buen ojo del doctor Carlos Luna Escudero y de todos mis compañeros, como Néstor Olivares, que es el que se encargó de la postproducción. Este es mi primer documental, digámoslo así, y bueno, quedé encantada porque a nivel personal es algo satisfactorio y a nivel profesional también, y lo es más con el equipo que estamos conformando, que es Sociedad 3.0. Y bueno, yo les agradezco a todos por la oportunidad de conocerlos, de documentarlos y de también sumar este trabajo que suma a la cultura de Veracruz. Nada más. Gracias. Y ahí que eres también el joven de esta noche, guía en Zempoala, tu experiencia de estar con el turista que te llega ahí a la zona arqueológica y este documental que hemos estrenado esta noche. Hola, buenas noches, tengan todos ustedes. Ser un guía de turistas no es nada fácil, porque tienes que entender a las personas, cómo llegar a explicarles una historia y entenderlas para que ellos tengan la satisfacción de seguir conociendo más sobre nuestra cultura. Quiero agradecer al doctor Carlos por permitirme estar con ustedes, por apoyarlos en este proyecto tan importante, porque para mi persona, a la edad de 20 años, siento que es algo muy padre, porque no cualquiera lo puede lograr. Y siento que Zempoala es una de las zonas arqueológicas más importantes en lo que es en el estado de Veracruz, ya que fue la primera ciudad en ser visitada por Hernán Cortés alrededor del año de 1519, y una de las primeras aliadas con ellos hacia la conquista de México Tenochtitlan en el año de 1521, cuando lo recibe el cacique gordo de Zempoala, Chicomácatl. Muchas gracias. Y también quiero felicitar a Carlos Luna porque este documental se va a transmitir el próximo 21-22 de abril en TV+, y es un avance porque TV+ tiene su propio programa
que lo va a transmitir hasta el 17 de mayo. Entonces, doble felicitación para el equipo de Sociedad 3.0. Ese sí cumple 500 años. Sí, sí. Doctor Luna, esta experiencia de pasar de la academia ahora a la producción fílmica, ¿qué ha significado? ¿Cuántos desvelos? ¿Cuántos toques de puerta? ¿Qué significa esto? Y estoy pensando que hay que hacer también los 200 años de la creación del Estado de Veracruz para el 2024, y ya estamos a la puerta. Sí, buenas noches de nuevo. Realmente esta idea empieza a germinar alrededor de hace casi 2 años con Abel Domínguez, que está aquí con nosotros, nuestro asesor literario, con Tomás, con todos aquellos que teníamos y tenemos la inquietud de explorar las cosas históricas, las cosas que suceden en nuestro estado de Veracruz. Empezamos a grabar algunos programas, sobre todo empezamos en Quehuistlan, que luego volvimos a regrabar, igual que en Zempoala, porque en un principio estaban pensados para un programa de televisión que emite Sociedad 3.0 que se llama Jalapeando. Entonces fue germinando, platicamos con el entonces rector de la Universidad de La Habana, el rector Gustavo Cobreiro, para ver si podíamos abarcar toda la ruta desde que sale Cortés de Santiago de Cuba hasta la Ciudad de México, y fuimos concatenando historias, fuimos concatenando grabaciones, fuimos sumando la opinión de los expertos, muchos de los que están aquí, y sobre todas las cosas fuimos sumando los esfuerzos desinteresados, porque en salarios, tengo que decirlo, no se pagó absolutamente nada. Todos fueron de manera voluntaria aportando su grano de arena, y les agradezco a ustedes, al equipo de Sociedad 3.0, de verdad que ha implicado muchísimo trabajo. ¿Cuál es el propósito fundamental del documental? Darnos a conocer, básicamente, como decía el arqueólogo José Antonio Contreras, con rigor histórico, cuál fue, hasta donde es posible en estos momentos, cuál fue la ruta verdadera de Hernán Cortés y lo que ha significado para nuestra patria este acontecimiento, concatenándolo, por supuesto, con esta fecha próxima del 22 de abril, que es se cumple los 500 años de la fundación del puerto de Veracruz. Tengo que decirlo con total honestidad, acudí a la amistad y hice uso de la amistad con Manolo, con Toño, con Michael, con Jacobo, con todos los que participaron, para que nos fueran ilustrando desde su perspectiva, desde su área de conocimiento, cómo fue evolucionando la ruta de Hernán Cortés. Por eso también la intitulamos La verdadera historia, porque hay muchas interpretaciones, como bien dice Toño, sobre la ruta de Cortés. Hemos aprendido muchísimo, por supuesto, sobre la historia que da pie a lo que hoy es nuestra patria. Por eso yo estoy muy agradecido con mis amigos y compañeros que nos hicieron favor de ilustrarnos, con la parte cubana, que de verdad que fue muy importante la participación de la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba, como fue los cronistas y conservadores de la ciudad de Santiago, los cronistas y conservadores de la ciudad de Trinidad, los camarógrafos, que el rector de la Universidad de La Habana haya ido ayudándonos con el micrófono, el que mi esposa haya también participado de manera muy clara en este proceso, ¿no? Le robamos tiempos a la familia, a mis hijos, pero ya cuando estábamos encargados consideramos que era un deber como veracruzano concluir un documento con ese rigor histórico. Por eso estamos muy contentos. Hoy es la culminación, pero platicando precisamente, como decía hace un momento, con el gobernador de hace tiempo, hemos estado definiendo
ya que estamos en este asunto y que Sociedad 3.0 Multimedia se ha convertido ya no solamente en un portal electrónico, sino que emite contenidos tanto en televisión como en radio, estamos pensando ya en hacer otras rutas que nos hablen sobre la historia de Veracruz, sobre la ruta Olmeca. Vamos a otra vez a molestar a Toño Contreras para que nos eche la mano ahí con el tema de los olmecas, de los totonacos, de la cultura huasteca, que es tan poco estudiada hasta este momento, ¿no? Entonces fue eso el propósito, darle a la sociedad veracruzana un documental donde pudiera abrevar de alguna manera el conocimiento sobre este acontecimiento histórico que, repito y enfatizo, fue hecho más allá de las cuestiones políticas. Es entendido como los matices que se le han dado, que fue un genocidio, por supuesto que fue un genocidio. No, hubo matanzas terribles, sobre todo en Cholula y en la Ciudad de México, ¿no? Pero no podemos olvidar que detrás de esta ambición que llevó a Cortés a través de la espada y de la cruz, como digo en la parte final, el propósito de todo esto pues dio pie a lo que México es hoy. ¿Qué futuro va a tener este documental? ¿Se va a presentar en La Habana, en Santiago, para que nos inviten? El 21 de abril hay estreno simultáneo allá en la isla y aquí en México, en Veracruz en concreto, es a través de RTV. Ya el gobernador dio las instrucciones correspondientes para que se pase por aquí con cobertura. No podemos olvidar que RTV tiene cobertura para 8 estados en la República Mexicana, sobre todo en la parte del sureste del país, y probabmente vayamos a someterlo a consideración de las autoridades de España también, porque también tiene que ver mucho España en este asunto, ¿no? El agregado cultural y director del Instituto de México en España fue mi compañero y está muy interesado, el doctor Jorge Fernández. Anoche nos estábamos escribiendo y tiene la puerta ahí en la Embajada de México en España. Que hay un primer contacto. Vamos a acudir ahí. Sí, nos anotamos. Gracias. ¿Algún comentario más, compañeros del panel? O si le damos la palabra al público, como para... ¿Alguien del público quisiera opinar? Allá una persona está levantando la mano. Buenas noches. Mire, este documental está bastante más preciso que otros que han pasado. Pero por ahí habla un arqueólogo que Xico Chimanco fue la segunda ciudad que visitó Cortés. En dado caso fue la cuarta, porque Cortés visitó Zempoala, después la que está junto a Mozomboa y después Quiahuiztlán. La otra dicen por ahí que la Malinche era náhuatl, ella era popoluca, pero sabía varios idiomas. ¿Sí? Trabajaba en las salinas ahí de esta región. Y en el caso de que fundaron el primer ayuntamiento el 22, Cortés no llegó a fundar el ayuntamiento, le preocupaban otras cosas. El 22 acampó, ya se le ocurrió fundar el ayuntamiento cuando vio las riquezas y que tenía que desprenderse del mando de Velázquez, pero no fue el 22, tardó varios días, quizás hasta semanas. Unas horas. ¿Sí? Es una ficción. Entonces debe quitarse esa idea que él llegó y ya fundó el ayuntamiento. Tardó mucho tiempo. Más o menos debió haber sido por ahí de finales de mayo o quizá principios de junio. Por lo demás, creo que está bastante apegado a la realidad. Gracias. Gracias, compañero. ¿Algún comentario? Sí, efectivamente no es la segunda ciudad prehispánica que visita Cortés y sus ejércitos. A lo que yo me refiero es que es la segunda ciudad que reconoce de carácter monumental a partir de que ya se inicia la primera ruta, porque son varias.
Es la primera ruta que parte de Zempoala, ¿no? A mediados de agosto de 1519. No, pues, María, con tanta precisión. Bien, entonces sí es la segunda ciudad de carácter monumental, porque aquí otra vez, quizás no lo dije claro, pero Cortés señala son en la cuarta jornada entro en Cochimalco. Son varias hectáreas. Pero no de carácter monumental, o sea, a lo que yo me estoy refiriendo es a la segunda ciudad que visita Cortés a partir de que inicia su travesía de la costa del Golfo hacia México Tenochtitlan. Porque en Centla también ya había habido zonas arqueológicas, se había bajado, pues ya las conocía. Entonces, es la segunda ciudad de carácter monumental. Bueno, Gracias, Antonio. Como estadístico, me he apegado al rigor de la historia en el método científico. A leer las cartas de Cortés, la historia la verdadera de Bernaldez del Castillo, lo que dice Cervantes de Salazar, Góngora y Mártir de Algería, pues he descubierto que se están refiriendo a la importancia, como lo dice el arqueólogo, la importancia del tamaño de las ciudades. Zempoala era una gran ciudad y la segunda gran ciudad fue Jicochimalco. Tal vez pasó pisando otros caseríos, pero de muy poca importancia en el aspecto del tamaño. Por eso es que las crónicas de ellos mismos se refieren, y los investigadores europeos que han hecho trabajos, investigadores también de América, pues se refieren a esos dos grandes puntos de habitación, la Zempoala y Jicochimalco, en lo que hoy es el estado de Veracruz. Por lo que el señor dice, pues tiene razón, hubo otros pequeños pueblos que también pasó Cortés, pero no les da la importancia que el mismo Cortés le dio a Zempoala y le dio a Jicochimalco, porque al hablar Cortés de Jicochimalco dice, es una villa muy importante y muy difícil de entrar si los que ahí están ponen resistencia. Pues muchísimas gracias. Vamos al doctor Gudín. Eso es lo padre de la historia, que todos podemos tener nuestra propia teoría y nuestra propia interpretación. De hecho, la fecha universalmente aceptada es la del 22 de abril, justamente porque es la fecha que aparece en el acta. No solamente celebramos los 500 años de la fundación, sino que a través de los notarios celebran la expedición de la primera acta notarial, cual es la que funda el Cabildo, es decir, donde aparecen las firmas y donde se hace constar eso. Y bueno, yo sigo pensando que estaremos celebrando también la primera elección amañada en la historia de las Américas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias al doctor Luna por esta gran invitación. Y estamos en comunicación a través de Sociedad 3.0. A nombre de la Universidad de Ives y de Sociedad 3.0, los invitamos a pasar a hacer un brindis por esta premier y a comer ahí algunos bocadillos que nos han preparado. Entonces los invitamos a pasar aquí a un lado. Muchas gracias.